Lunes 14 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada jornada a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con el habitual recorrido, nuestro paseo matutino por la prensa cordobesa, por los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario BC, Diario El Día. Informaciones dispares, hoy como cada lunes es habitual, cada periódico será por un sitio y poca información local, por cierto, en las portadas. Empezamos por el Diario Córdoba, que dedica su tema de apertura al Brexit, a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de su repercusión en Córdoba. Titula "El Brexit", lo tienen, trae incertidumbre a 120 empresas de Córdoba. El Reino Unido es el octavo país que importa más al comprar productos por valor de 75 millones. En el territorio británico residen 850 cordobeses que están muy pendientes de la postura inglesa. Esta va a ser una semana importante para el Brexit, para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, eso se viene oyendo en los telediarios en los últimos meses, pero parece que esta semana sí, que el Brexit está alcanzando su último tramo, la salida, repito, del Reino Unido de las instituciones comunitarias europeas, y que será ahora cuando se decida definitivamente qué ocurrirá, sobre todo con qué ocurrirá a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es cierto que nos pilla retirados, no es como no es el caso de la vecindad con Portugal o con Francia, pero sí que hay bastantes relaciones comerciales, como señala el Diario Córdoba. Es el octavo país que compra más productos a Córdoba, y también la presencia cordobesa en el Reino Unido. También hay británicos que viven en Córdoba, aunque en número inferior. Los británicos, saben, eligen habitualmente la Costa del Sol, sobre todo porque son personas que vienen tras su jubilación. Hay que ver todavía qué va a ocurrir con el Brexit. Saben que en el Reino Unido hay una situación muy convulsa en la política. La primera ministra, Theresa May, insiste en avanzar con el proyecto de ruptura con la Unión Europea, mientras que hay algunos otros sectores británicos que pretenden pues dar una segunda oportunidad, algunas a través de un referéndum y otros a través de una segunda negociación con las instituciones europeas. En cualquier caso, hay que preparar la salida dura, además, con la posibilidad de que el Parlamento británico no acepte el acuerdo propuesto por Theresa May, con lo cual habría que romper el acuerdo y simplemente coger la puerta y salir de la Unión Europea, con lo que significará, repito, significaría eso para las relaciones, no ya solo institucionales, sino sobre todo para las relaciones comerciales. Si ocurriera así, cualquier transacción de una empresa española y también, lógicamente, cordobesa, con cualquier empresa británica, pues tendría la consideración de dos socios. Bueno, como ahora se puede exportar a China o se puede exportar, pues no sé, a Nigeria, no habría relación que hasta ahora hay de fronteras abiertas. En cuanto a los residentes, bueno, pues pasaría igual. Ser británico en España sería igual que ser argelino, o sería igual que ser, pues no sé, canadiense. No habría ninguna relación especial, con lo cual habría que retrotraerse a una situación de hace muchas décadas que sería es todo una incertidumbre. Como señala el Diario Córdoba, todo el mundo está a la espera de ver qué ocurre, sobre todo en Londres, porque ahora la patata está en el Parlamento británico. Tiene que ratificar el acuerdo que han alcanzado su presidenta, su primera ministra, Theresa May, con las instituciones comunitarias, y luego habrá que refrendarlo en cada uno de los países miembros de la Unión Europea. O sea que el proceso, a pesar de que está muy avanzado, tiene algunos pasos aún que dar. Más cosas. El diario El Día elige para su portada un tema regional, un tema autonómico. Susana Díaz dice, la todavía presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz llama a la movilización para combatir a la derecha. La socialista difunde una dura carta en la que acusa a PP y a Ciudadanos de poner en riesgo la convivencia. Como saben, todo avanza. Esta semana se producirá, si las cosas transcurren como están previstas, se producirá el relevo en el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, y por primera vez en 37 años no será un miembro del Partido Socialista quien ocupe este despacho. Mañana, martes, comenzará la sesión de investidura con el discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla, el que será, todo parece, será presidente de la Junta de Andalucía. El miércoles será la votación y, repito, las cuentas, si los pactos se respetan, están claras a favor del candidato del Partido Popular, y el viernes se tomaría posesión Moreno Bonilla de su cargo, con lo cual el mismo fin de semana
se producirían los primeros relevos en la cúpula de gobierno y los ceses, lógicamente, el primer decreto que firme Moreno Bonilla será para cesar a cargo de responsabilidad y empezar a nombrar a lo que compondrá el Ejecutivo y el primer nivel de gobierno, que se estima serán en torno a unos 600 y pico personas las que cambiarán los despachos de las consejerías a partir de, repito, el fin de semana, a partir del viernes, que es cuando se estima tomará posesión el presidente del Ejecutivo andaluz y comenzará este relevo. Es una situación inédita, nunca ha vivido en Andalucía un relevo de un partido por otro. Hasta ahora los relevos que ha habido entre presidentes han sido todos de PSOE hacia PSOE y, es más, han sido relevos en vida, valga la expresión, porque habitualmente los presidentes han ido nombrando su sucesor. Creo que a excepción de Rodríguez de la Borbolla con Chávez, y que me corrija Paco Pollato, que acaba de sentarse. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Como sabe, director del diario ABC. Quitando aquel relevo de Borbolla con Manuel Chávez, el resto ha sido sucesiones en vida. Chávez nombró a Griñán, primero dimitió y Griñán se quedó. Griñán lo ha hecho con Susana Díaz. Incluso creo recordar que Escuredo con Borbolla también se hizo un relevo muy pacífico. Sí, bueno, en el caso de Escuredo con Borbollas no fue tan pacífico porque Escuredo fue víctima un poco de las cuitas internas del PSOE. Hace muchos años. Fue un damnificado del guerrismo, ya, entonces, pero sobre todo del creciente PSOE. Pero sí es verdad que todas esas sucesiones se han ido produciendo casi a dedazo, ¿no? Con poca, aunque Susana Díaz tuvo unas elecciones internas también, que hay que recordar que optó a las mismas Planas, el actual ministro de Agricultura, pero casi siempre los sucesores se han nombrado a dedo. Sí, pero cuando Planas le planteó una oposición a Susana Díaz, ya era presidenta de la Junta de Susana Díaz. Sí. Porque Griñán dimitió, Susana Díaz... Sí, fue nombrada por él directamente, sí, efectivamente. Este relevo, que además se ha dicho desde la fila socialista que va a ser ejemplar, dijo Susana Díaz. Bueno, va a ser ejemplar. Es que, como nunca se ha visto qué ha ocurrido hasta ahora, dijeron el otro día, sobre todo Chiqui Jiménez, sí, el consejero todavía de la presidencia en funciones, que se va a hacer un relevo ejemplar. Son amigos Jiménez y Juan Marín. Son paisanos, son de Cádiz los dos, son amigos, parece que incluso alternan de cuando en cuando, ahora menos supongo, y ellos, el PSOE promete que será un relevo... Yo no creo que sea un relevo ejemplar, ni muchísimo menos, ¿no? De hecho, hoy se hace alusión a una carta de la propia Susana Díaz, en la que pide a todas las fuerzas de progreso que se manifiesten y se echen a la calle en contra del gobierno que se va a configurar, lo cual me parece un síntoma de mal perder, lo primero. Habría que recordarle a la señora Díaz cuando ella en 2012, por ejemplo, obtuvo la presidencia después de haber sido derrotada en las elecciones por Javier Arenas, como ella pactó con Izquierda Unida y, bueno, legítimamente obtuvo, que es lo que está ocurriendo ahora. Pero se equivoca en cuanto a ese enfoque de agitar la calle, porque ni siquiera se ha conformado el gobierno, ni siquiera han transcurrido los 100 días primeros de gobernanza, y me parece que son las formas equivocadas de plantar oposición, ¿no? Porque al final, si el PSOE juega a hacer Podemos, va a terminar mal, y más un PSOE como el andaluz y el de Susana Díaz, que ha intentado desmarcarse precisamente de eso, que es a lo que está jugando Pedro Sánchez, y ella ha intentado hasta ahora ir por una vía algo más moderada, ¿no? Ella, en la carta que se ha hecho pública hoy, alude a que si este gobierno está rompiendo las bases de la convivencia. Y evidentemente hay que recordarle que Pedro Sánchez está pactando con unos señores que son secesionistas y filoterroristas, que son los que quieren romper las bases de la convivencia en este país porque directamente se quieren cargar la Constitución y el régimen, ¿no? Es decir, me parece que son síntomas de mal perder, me parece que podría ser entendible, ¿no? Porque después de 36 años gobernando, dejar de gobernar con todos los efectos colaterales que va a tener, que van a ser muy duros, pues evidentemente eso genera, humanamente se puede decir, no es fácil asimilarlo en pocos días, ¿no? Claro. Pero no va a ser un relevo, ni muchísimo menos ejemplar. Yo estoy seguro de que vamos a vivir
situaciones desagradables y una gran presión en la calle, en el Parlamento y hasta dentro de las propias consejerías. No va a ser fácil. Se ha producido un tsunami en lo político que también se va a trasladar, como hemos dicho en una otra ocasión, a otros escenarios, porque a partir de ahora, sin conocerse a un miembro del Ejecutivo, quitando a Imbroda, que parece que todo el mundo da por hecho, que va a ocupar la Consejería de Deporte, Educación y Deporte, y quitando a Elías Bendodo, que todo el mundo apunta que será presidencia, el resto se sabe poco. Se van apuntando nombres, la presencia de Fran Carrillo parece que viene casi impuesta por Rivera. Fran Carrillo, fundador, como saben, de la Fábrica de los Discursos, creo que es, ¿verdad? Una consultoría de comunicación. Efectivamente. ¿Y algún otro trabajaba en el grupo directo de confianza de Albert Rivera. Pero pocos nombres, ¿verdad?, en trascendido. Bueno, ayer publicaba a veces una entrevista con Juanma Moreno y aludía a que hasta que no tome posesión no va a dar a conocer los miembros del gobierno, se van a mantener dentro de cierta discreción. Lo que pasa es que sí se están dando ya algunos nombres. Parece que hay una apuesta por perfiles independientes, tanto en un sentido como en otro. Ciudadanos sí ha trascendido algo más, se ha hablado incluso del profesor de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, Alejandro Cardenete, se habló en su momento de una empresaria como Ana Llopi, una empresaria sevillana, de una empresa familiar sevillana, que ya iban las listas de Ciudadanos. En el caso del PP, Juanma Moreno indicaba en esta entrevista que publicábamos en ABC que estaba sondeando la posibilidad de captar independientes, pero ahora mismo el contexto político hace muy complicado que independientes que estén además en un nivel profesional bastante importante se hagan pensar muy mucho la entrada en política, tanto por cómo es la política de hoy, que no tiene nada que ver a la de hace 40 años, como por las propias circunstancias de gestión que se están dando, en el que la política de bloqueo se antepone a la del consenso, a la del diálogo y a la de las cesiones, ¿no? Y luego, evidentemente, pues se está hablando en el PP, donde creo que también hay cierto debate interno, de personas de confianza del entorno de Juanma Moreno, de personas que han estado con él todo este tiempo. En la parte que toca Córdoba, pues bueno, todas las miradas están puestas en José Antonio Nieto, en si va a ocupar o no una consejería. Recordemos que José Antonio Nieto no está o no estaba en la corriente, digamos, de Juanma Moreno hasta ahora internamente, y que eso podría penalizarle de alguna forma, aunque también se comenta que desde Madrid se está intentando que sí pueda entrar en ese gobierno, ¿no? De alguna manera se recupera a última hora como Juan Ignacio Zoido. Para ir en unas listas tendría poco sentido dejarles como diputados rasos, aunque en el caso de Zoido ha renunciado y probablemente encabece o vaya a los primeros puestos de las europeas del Partido Popular, ¿no? Y debe ser trasladar esta situación de convulsión a otro escenario, por ejemplo, de las municipales, porque bien en la primera línea de gobierno, bien en la segunda o tercera, pero sí que habrá movimiento grande en los partidos. El Ciudadanos no tiene cuadros para ocupar tanta responsabilidad, con lo cual es muy probable que personas que estaban previstas que fueran a ocupar puestos en listas municipales se vayan a Sevilla, en el caso de la capital, de Córdoba, de los municipios, en el caso de otras capitales, y el PP quizás más incluso, porque hay más experiencia de gobierno y es muy probable que eso convulsione. Aunque nos han dicho que en un principio el número de consejerías se va a reducir y que el número de delegaciones provinciales se va a reducir, como tú bien decías, hay una serie de cuadros de segunda, tercera fila. Estamos hablando de que nada más que el cambio de gobierno supone la salida de 600 o 900 puestos directos de asignación que se van a tener que repartir entre PP y Ciudadanos. Ciudadanos evidentemente tiene más problemas de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, el PP no tanto, y eso va a tener una influencia en las listas de las municipales. ¿De qué forma? Pues bueno, si lo situamos en Córdoba, al Partido Popular, a José María Bellido, puede ser una situación que le favorezca. Sí, probablemente. Sí. Porque puede que permita que determinados perfiles con los que él tendría ahora que barajar la posibilidad de salir para conformar una candidatura nueva, que yo creo que es lo que le hace falta al PP en Córdoba, renovar bastante su candidatura, pues esto le pueda facilitar las cosas. En el caso del PSOE puede causarle un problema a Isabel Ambrosio, que en los últimos tiempos ha tenido la firme decisión de intentar crear su equipo. Recordemos que tiene malas relaciones con la dirección del PSOE, malas relaciones con Juan Pablo Durán. Las listas del PSOE en Córdoba siempre suelen ser muy de aparato, muy de que tienen que estar representadas las distintas agrupaciones, y si a eso sumamos la cantidad de gente que se va a quedar en el paro, dirigentes socialistas que trabajan en la Junta y que van a salir, pues le va a meter más presión a la hora de hacer ese equipo. Y en el caso de Ciudadanos, que ya lleva una demora importante para elegir a su candidato, aunque parece que para finales de mes ya se va a producir, pues evidentemente
también me inclinaría a pensar que puede facilitarle las cosas a quien sea el candidato, que parece ser que todo apunta a que sea David Dorado, pero no es seguro todavía. Y va a tener que necesitar unos recursos que ya está dando pie a que en los últimos meses haya una oleada de simpatía hacia la formación naranja, tanto de gente que se está afiliando como de gente que se está acercando a esa formación, a la que se le abren unas expectativas muy interesantes de poder, no solo en la Junta, sino a que en las próximas elecciones municipales se reedite este pacto a 3 o ese pacto a 2 entre PP y Ciudadanos y acaben asumiendo más gestiones de gobierno. El sumario de ABC leemos hoy desacuerdo en el PSOE sobre apoyarse en Ciudadanos o cargar contra Rivera, porque se habló mucho tiempo de que quizá la opción que más cómoda estaría el actual alcalde, José Ambrosio, sería pactar con Ciudadanos y no con su izquierda, que le ha incomodado mucho durante todo el gobierno municipal. Ahora se aleja esa posibilidad porque parece que el pacto natural, sobre todo pensando en que hay muchos escenarios al mismo tiempo, comunidades autónomas como le pasa a Madrid, Valencia quizá, que podría recuperarse. El PP y Ciudadanos parece que están fraguando una alianza que no será solo puntual. ¿O no? También Ciudadanos es que en partido... Yo creo que ahí tenemos que ser cautelosos de momento, es decir, es cierto que la mejor opción posible para Isabel Ambrosio, y yo creo que así ella lo piensa, independientemente de que gobernase en mayoría absoluta el PSOE, pero eso no va a ser posible, es que pudiera pactar con Ciudadanos. Yo creo que se encontraría más cómoda. Otra cosa es que su gestión diera resultados. Lo que ocurre es que, bueno, eso está por ver, y es cierto que hay una situación de empate técnico ahora mismo, o los sondeos últimos que se han dado, que los publicamos en ABC, hablaban de ese empate técnico entre PP y PSOE, ganando el PP. Quizá este acuerdo en Andalucía marque mucho lo que vaya a pasar en los municipios, y probablemente sea muy difícil ver que en el gobierno de la Junta de Andalucía Ciudadanos está con el PP y veamos un ayuntamiento gobernado por el PSOE y apoyado por Ciudadanos, o viceversa. Yo creo que ahí sí, y además creo que eso va a influir mucho hasta en los primeros compases del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, es decir, tanto Moreno como Marín, yo creo que van a mantener una actitud de cautela, de no tomar decisiones excesivamente drásticas, pensando en que tienen que llegar las municipales. De hecho, en la entrevista de ABC, Moreno hablaba ya de que el presupuesto podría esperar hasta julio, que es justo después de las elecciones. O sea, que hasta ahí yo creo que este formato de PP Ciudadanos con el apoyo de Vox tiene ahora un primer test. En las elecciones municipales no creo que ahí vaya a cambiar el guión, sino que probablemente muchas capitales de provincia en Andalucía repitan, si es posible, aritméticamente esa posibilidad. Otra cuestión va a ser fuera de Andalucía, y es lo que tú comentabas. Ciudadanos, que ha demostrado en esta negociación en Andalucía que tiene un papel incómodo, digamos, en este acuerdo a 3 bandas, porque no quiere relacionarse con Vox, tiende a ir más hacia la izquierda que hacia la derecha dentro de su posición central. Creo que ahora tiene que revisar un poco a nivel nacional esta prueba de laboratorio, y no veo yo a Albert Rivera precisamente, que ha demostrado hasta ahora muchísima flexibilidad. Hay que recordar que llegó a apostar por un acuerdo entre PSOE y Podemos, en uno de los primeros intentos de desbancar a Rajoy, y ahora está justamente en lo contrario, plasmando este patrón en todo el territorio nacional. Es verdad que Madrid tiene toda la pinta de que incluso acaben repartiéndose Ayuntamiento y Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos. La fuerza de Ciudadanos en Madrid capital es muy importante y el PP quedaría con la comunidad autónoma, pero no termino de ver a Ciudadanos muy convencido de que esta fórmula, que puede ir bien en Andalucía y en otros sitios, sea extrapolable a todos los territorios, aunque en las municipales y evidentemente en Andalucía, por este marco que se ha establecido con el gobierno de la Junta, es que no le vería sentido a que Ciudadanos cambiase el guión y empezase a apoyar al PSOE en las ciudades cuando está apoyando al PP, claro, en la Junta de Andalucía. Sería complicado, sobre todo por entenderse luego con los consejeros incluso. Efectivamente, porque, claro, yo creo que toda la lógica del mundo es crear una correa de poder, llamémosle así, entre la Junta y los principales ayuntamientos de Andalucía. Bueno, pues iremos toda la semana dando información sobre este trasvase, este traspaso de poder. Comenzará, repito, mañana, discurso de Juan Manuel Moreno Bonilla, de Juanma Moreno, el miércoles votación y el viernes toma de posesión si no ocurre nada raro y cada cual respeta lo que afirma. Vamos con la foto. Los 3 periódicos dedican su portada al partido de fútbol de ayer, un partido matinal que acabó tan mal como si hubiera sido por la tarde o por la noche o el día de antes. Dice el diario Córdoba, el Córdoba Club de Fútbol cierra la primera vuelta penúltimo, el diario El Día para hacérselo mirar, a la BBC, bronca para un Córdoba sin alma. Bueno, son adjetivos duros que incluso se endurecen más en páginas interiores. Un Córdoba infame llega a llamarle a alguien. El partido fue muy malo el de ayer.
Yo tuve ocasión de ver el partido y la verdad es que la pitada que hubo en el estadio en el descanso es muy sintomática. Yo creo que el hastío y el hartazgo se ha instalado ya entre los aficionados, que han visto que ha transcurrido una primera vuelta, el Córdoba está penúltimo, no hay buenas sensaciones, y ayer sobre todo a mí lo que y esto es una opinión personal evidentemente, a mí lo que me pareció es que hubo un atenazamiento general en los jugadores. Había muchos jugadores que no se explicaba muy bien uno qué es lo que le ocurría, porque entre errores, falta de agresividad y luego algunos casos como la alineación del delantero Eric Expósito, que prácticamente estaba inédito y se apuesta por él, ¿no? Como luego se vio a la salida de Pío Bacari, que no tenía mucho sentido. Cuestiones y decisiones desde mi punto de vista raras o incomprensibles, ¿no? Luego es verdad que el equipo reaccionó, el gol de Pío Bacari se vino arriba y luego llega la jugada de la expulsión de Aitami, que también deja ciertas dudas, ¿no? Por su situación personal, porque ha decidido que quiere irse, que no quiere estar en el Córdoba, y eso enrareció mucho más el ambiente y al final casi el punto se puede dar por muy bueno, porque el Rayo Majadahonda pudo y debió llevarse la victoria, porque de no ser por el portero del Córdoba, el conjunto madrileño se hubiese llevado una victoria holgada, ¿no? Y bueno, queda una segunda vuelta y el problema que tenemos es que ahora mismo no se puede fichar, el Córdoba no puede fichar, necesita hacer una operación como la de Guardiola, que supongo que el presidente seguirá pensando en qué es lo que hizo en verano cuando cedió a un jugador al que pudo sacarle muchísimo más recursos y a lo mejor no estaríamos en esta situación, pero ahora depende de que se venda Guardiola y el Córdoba está sujeto a esa operación y a algunas salidas más para poder buscar refuerzos e intentar levantar una situación que, bueno, también fríamente con los datos en la mano uno ve la clasificación, está a 4 puntos de la zona de salvación, queda una segunda vuelta. La segunda división es una competición muy larga, se hace muy larga y los equipos dan muchos vaivenes durante el transcurso, es muy difícil mantener una regularidad en 42 jornadas, sí. Y bueno, apelemos nuevamente casi a un milagro. El Córdoba mantiene la posición, los 9 últimos, ninguno ha ganado, los últimos 9 clasificados, es decir, que es un grupo muy, no digo muy malo, o sí, en la parte baja de la tabla, que van a disputar 3 puestos. Lo del Reus parece que se va complicando semana a semana y que sí, va desapareciendo, o sea, sí, que está ahí dándolo una bocanada, ganó la semana pasada en Málaga, esta semana empatado el Reus, colocado un rival menos quizás, pero los demás equipos se van a reforzar. El Córdoba ha anunciado la baja del camerunés, de Bangkok, ¿se llama? Bangkok, ¿no? Bangkok, de Expósito también, tiene la puerta abierta, sí, parece. Aitami ha dicho al que se quiere ir y no hay manera no hay dinero porque la operación Guardiola, que anunció bombo y platillo de los 8 millones aquellos, que era una barbaridad, junto a Ahogado era, ¿no? Eso no se lo creía nadie, no se lo creyó nunca nadie. ¿Pero qué puede llegar? ¿1 millón de euros por Guardiola? No, hombre, podría llegar algo más, evidentemente. Depende de cómo se venda. Es decir, ahora mismo el jugador quiere irse, hay un equipo como es el Valladolid que tiene mucho interés en hacerse con sus servicios. El Getafe, en un primer momento, el propio presidente, Ángel Torres, puso de manifiesto que no iba a poner óbice ni obstáculo a la salida del jugador. Sin embargo, hace una semana el entrenador del Getafe decía que contaba con él. En fin, es verdad que todo forma parte de la dinámica del mercado invernal, ¿no? Supongo que querrán venderlo muy bien, sacar muchísimo dinero y los equipos que quieren comprar pues no quieren pagar tanto dinero. Y como el mercado dura hasta finales de este mes, pues vamos a tener un mes en el que prácticamente las posibilidades del Córdoba se van a reducir a esa operación, ¿no? O a que salgan más jugadores, pero evidentemente, por lógica, tenemos que pensar que primero se pueda tener resultado en esa jugada de Guardiola y después que salgan el resto de jugadores, porque no vamos a dejar salir a jugadores antes de tener más dinero, ¿no? Y poder reforzarnos. La situación es bastante delicada, bastante inestable institucional y deportivamente, ¿no? Y así como el año pasado en esta altura lo que teníamos era una sensación de que podía llegar algo nuevo, porque creo que esta misma semana se cumplirá 1 año de la llegada de León al Córdoba y había cierta expectativa por intentar remontar la situación. En estos momentos yo creo que esa expectativa no está, ¿no? O por lo menos de momento sobre la mesa no hay elementos que nos hagan pensar en ella. Bueno, pues también hablaremos del Córdoba y mucho en los próximos días porque hay varios asuntos, sobre todo despachos,
que van a ir precipitándose. Dice el diario Córdoba en su sumario que la directora general de la UNESCO ha visitado Medina Zahara, lo hace junto a Carmen Calvo y a José Guirao, al ministro de Cultura, que por cierto antes viene a ver la Fundación Gala, de la que es patrono, bueno, o era patrono, no sé si lo dejó a partir de su ministerio. Es muy importante la visita de esta mujer al yacimiento Medina Zahara. Después, 6 meses han pasado ya de la declaración, eso fue en junio, creo, ¿no? Final, el 30 de junio. 30 de junio, la primera visita institucional de esta categoría y que es un respaldo, en definitiva, a este nombramiento. Bien, evidentemente es una visita importante, la directora general de la UNESCO, que es un apoyo tácito, visual, de alguna forma, a Medina Zahara, ¿no? Arropada por la vicepresidenta, que conoce muy bien Medina Zahara y de la cual hay que recordar que hizo una labor muy importante con aquella exposición del esplendor de los Omeyas, que ya efectivamente ya vislumbró las posibilidades del yacimiento y también del Ministerio de Cultura, pero yo insisto en lo mismo, yo creo que en estos 6 meses hemos asistido a un fotocall político por Medina Zahara, que está muy bien, pero que se tiene que traducir en apoyos ya tangibles. Es decir, se han prometido muchas cosas, desde que arreglar la carretera de acceso a Medina Zahara, crear un patronato, invertir 20 y tantos millones de euros, seguir con las excavaciones, mejorar las visitas, mejorar el transporte. De momento no hay nada. Y bueno, me parece muy bien todo este despliegue político, institucional y de apoyo y de gestos hacia el conjunto, pero creo que la etapa de la semiótica, la etapa de lo artificial y de las formas, creo que deben dar paso al fondo y al contenido, ¿no? Para que verdaderamente Medina Zahara alcance el desarrollo, el recorrido que puede tener. El ejemplo está en que desde que es protegida por la UNESCO el 30 de junio hasta finales de año, las visitas se han duplicado. El volumen de visitas en general de todo el año ha crecido un 50%. Es decir, ahí nos están diciendo que hay un gran recorrido y un gran potencial y a la vez un gran desconocimiento sobre Medina Zahara, los primeros de los cordobeses, ¿no? Que en un alto porcentaje, y esto nos sorprendería, no conocen Medina Zahara. Pero es que además yo creo que de la apuesta turística tiene que nacer una apuesta científica de investigación importante. Es decir, Medina Zahara podría ser un gran, para emplear un término muy moderno y muy en boga, un gran clúster de investigación arqueológica mundial. O sea, podría ser un magnífico laboratorio sobre investigación arqueológica a nivel mundial, ¿no? Porque, como sabemos, solamente ha aflorado un 10% de lo que existe. Solamente se conoce una décima parte de lo que hay enterrado, ¿no? Pero además de la parte más institucional, falta toda la parte para el estudio antropológico de lo que hay que hacer. Efectivamente, falta el desarrollo de la ciudad. Digamos que lo que floreció es el núcleo gordiano de la ciudad califar, el conjunto califar, el Alcázar, las casas, digamos, del visir, de Jafar y del hijo del califa, y alguna estancia más de recibo, pero nos falta, digamos, el peso gordiano del resto de la ciudad, ¿no? ¿Había un plan director que no se ha llegado nunca a presentar o a concluir, que se estaba avanzando? Sí, existe y eso es otra cuestión, se está reelaborando, se está reactualizando a las cuestiones que se pusieron de manifiesto en el dossier. Es decir, es que hay muchas vetas abiertas ahora mismo en Medina Zahara, por eso decía antes que es un poco la hora de las medidas, ¿no? Yo creo que está muy bien esta gestualidad política, pero a ver, un plan, ahora le toca al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, y Juanma Moreno se fotografió también en Medina Zahara, como Albert Rivera, y apoyaron el yacimiento. Bueno, pues es la hora de establecer un plan estratégico a 2-3 años con una inversión importante, de ver estratégicamente qué se quiere hacer en Medina Zahara, de que la Diputación, que se comprometió a arreglar la carretera, la arregle para que pueda acceder mejor, todas esas cuestiones, incluso de abrir nuevas rutas. Es decir, hay sobre la mesa una cantidad de medidas que pueden convertir a Medina Zahara verdaderamente en un exponente, un atractivo con unas posibilidades enormes, ¿no? Pues veremos también esta semana, cuando conozcamos al consejero o consejera de Cultura, por dónde pueden ir las tiras. Dice el diario ABC en la portada, el sumario, los bajos precios lastran la cosecha de la aceituna, que está casi a la mitad. Este año empezó muy tarde la recogida de aceituna. Es verdad que este año no ha llovido, con lo cual se han ido acelerando trámites, se ha recogido bastante más que quizá el año pasado para esta fecha, pero bueno, hay un problema de almacenamiento. Se ha empezado la campaña con las almazaras llenas prácticamente. Bueno, quizás lo que ha ocurrido es que se perdió el mes de noviembre, es decir, el mes de noviembre sí fue un mes muy lluvioso, sí, y retrasó mucho la recogida de la aceituna. El verdeo fundamentalmente. Pero la posterior, porque realmente el verdeo empieza un poco antes. El problema ha estado en que en ese mes de pérdida
la demanda de aceite de oliva ha sido muy superior a las existencias que había, con lo cual se ha tenido que seguir tirando de compras internacionales de aceite, pues en Túnez, en otros países. Y ahora que en diciembre sí se han estabilizado, digamos, las lluvias, no ha habido lluvia y se ha empezado a trabajar, también ha llegado a estas semanas de frío, que se les llama incluso heladas negras en el campo y que pueden perjudicar el rendimiento del fruto, que son las que están, digamos, marcando una recogida ya acelerada para poder dar cumplimiento a esa demanda. Pero es verdad que se ha ido a saco a recoger en un mes de diciembre fundamental, que es lo que está tirando los precios de esa forma, porque si hay ahora una acumulación en todas las almazaras y hay una buena respuesta que está bajando los precios. Un poco atípico en los tiempos la campaña, pero bueno, se supone que de aquí a finales de febrero, prácticamente marzo, que ya es cuando digamos que en las últimas comarcas de Córdoba terminan de recogerse, pues bueno, se puede decir que volverá a coger el ritmo, pero en cuanto a los precios ya se vislumbraba un control y una cierta bajada de los precios. Hubo problemas al principio con los temporeros, hubo falta de mano de obra. También, efectivamente. También porque no tenemos ese flujo de inmigrantes que había antes, porque no es necesario, dadas las circunstancias económicas, pero bueno, se ha tardado y en algunas zonas sí ha habido algún tipo de problemas con los temporeros. Más cosas. Entre los periódicos lo hace el diario ABC, lo hace el diario El Día, un centenario, el del Colegio Divina Pastora, que este fin de semana ha celebrado, bueno, aprovechado el cumpleaños de la Beata Moga, ¿verdad?, para hacer coincidir esa fecha, porque realmente, bueno, la fecha está un poco difusa, aunque sí se sabe que en el año 19 se creó la primera escuela, una escuela en la Fuensanta. Una gran noticia que un centro educativo cumpla 100 años, en este caso es más un centro religioso, con la obra social que lleva aparejado. Sí, evidentemente hay que felicitar al Colegio Divina Pastora porque 100 años no se cumplen todos los días, porque son esas instituciones educativas que perduran en nuestra ciudad y que han hecho mucho bien y que van incardinadas pues, en nuestro imaginario colectivo, ¿no? De esas instituciones muy cordobesas, por donde han pasado miles de profesionales, miles de personas y que hacen una labor tan importante que hay que subrayar y hay que felicitar desde aquí, ¿no? Y empezaron precisamente en un punto de la ciudad pues siempre más humilde y donde más hace falta realmente esta labor. Efectivamente, fue la Fuensanta, luego trasladaron a la calle Alfaro, luego lo hicieron al Banco de España, que es donde están ahora, en la antigua ubicación del Banco de España, en la calle Osario. Y hablando de educación, también trae el diario El Día la ampliación de la Facultad de Derecho, un tema que es prácticamente con el que nació la Facultad de Derecho. Nació pequeña, se ha ido ampliando poco a poco y parece que le va comiendo terreno continuamente la demanda de estudiantes al recinto. Bueno, hay un problema muy señalado en la Facultad de Derecho. Muchos pueden pensar que cómo puede haber este problema, pues aparte de que las instalaciones son muy limitadas, es que en los últimos años siguen matriculándose muchos alumnos en Derecho, porque además el boom de del doble grado de Derecho y Administración de Empresas ha ayudado a que las clases se saturen, ¿no? Y bueno, la Universidad de Córdoba está intentando arañar metro cuadrado a metro cuadrado y ahora pues intenta rebañar un poco de espacio al salón de actos para ganar 2 clases más, ¿no? Y es que hasta hace poco, si no se está dando todavía la circunstancia de que hay alumnos de pie en las clases, ¿no? Con lo cual, evidentemente, lo que está claro es que hace falta una nueva Facultad de Derecho o un nuevo edificio que si no traslade toda la facultad, sí divida los usos que está teniendo ahora mismo la sede de la Puerta de Andújar, si no me equivoco, que es Puerta Nueva, que está totalmente saturada. De hecho, creo que hay un proyecto para que una parcela que todavía queda libre en el Vial Norte, al lado de Ucoidioma, y que era una parcela que iba a ocupar la Confederación de Empresarios, pues pueda ser el lugar donde trasladar gran parte del aulario de Derecho. Porque la solución sería que irse a Rabanales, ¿no? Yo no sé. Bueno, es que todavía persiste de alguna forma en la Universidad de Córdoba esa distinción entre la concentración de grados de ciencia pura, por decirlo de alguna forma, en Rabanales. Hay como 3 campus, digamos, ¿no? El campus de Rabanales, más científico, el campus de salud, digamos, que tiene todo el sentido del mundo, que esté al lado del Hospital Reina Sofía y del IMIBIC,
Y luego está el campus de letras, que es el que está más disperso, ¿no? Sí. Y es el que presenta precisamente las mayores carencias, ¿no? Porque tanto es ese problema de derechos que estamos señalando como el de la Facultad de Filosofía y Letras en Cardenal Salazar, ¿no? Bueno, y trabajo también. Y trabajo, que también se está quedando pequeña en la Malmuerta, ¿no? Y también ciencia de educación también tiene problemas. Ciencias de la educación, efectivamente, ¿no? Y bueno, y no es que ahora mismo precisamente en el ámbito universitario las carreras sociales, por decirlo de alguna forma, no voy a decir las de letras puras, pero las carreras sociales siguen teniendo mucho tirón, ¿no? Incluso esa pelea que hay ahora porque psicología vuelve a ser un grado bastante atractivo, hace que a lo mejor se tengan que reconsiderar más o poner más ahínco en mejorar esas dotaciones de estos espacios que estamos hablando. Bueno, pues el proyecto, como decía Paco, es habilitar el salón de actos, incluso un nuevo edificio en el salón, en el jardín del Ciprés, de los cipreses, que es una especie de jardincito, y sería como lo ya se hizo con la biblioteca, una biblioteca central y un corredor donde hoy hay un espacio para el disfrute, para el esparcimiento, o al menos para ganar un poco de aire a la facultad, sí, que está bastante amazacotada. Está antigua y sobre todo saturada, ¿no? Yo creo que, no sé cuáles serán los tiempos que tenga la universidad, pero se hace necesario un nuevo edificio que desahogue muy mucho las actuales dependencias. Bueno, terminamos. Dos noticias muy rápidas ya telegráficamente. Las fincas suben de precio, titula el diario Córdoba. Es una progresión que estamos viendo en los últimos años y que vemos como poco a poco recupera algo, no todavía todo el valor del campo, del término agrario, pero sí que hubo una época en la que se abandonaba prácticamente el campo. Era como un apestado de la economía. Era echar dinero para nada. Había esa sensación en el inversor y hoy de nuevo se empieza a comprar fincas para cultivo. Sí. Ese es el síntoma de que, aunque el campo siempre se esté quejando, el campo sigue teniendo atractivo, ¿no? Claro. Y evidentemente hay cultivos como el olivar, que sigue siendo uno de los más rentables, pero a él se está sumando cultivos como la almendra, como el pistacho, y aunque se abandonan determinados cultivos, el interés vuelve hacia otros que evidentemente hacen mover el mercado de suelo, ¿no? Y es el síntoma, ¿no? Creo que es el lugar de Andalucía donde más han crecido el valor de las fincas rústicas en los últimos años. Ahora, lo que haría falta es que junto a ese interés por la agricultura también surgiera interés por la agroindustria, claro, que es la que siempre estabiliza. Claro. Esa es la clave, esa es la que deja el valor añadido, esa es la que puede fijar plantilla, la que puede fijar población y la que puede complementar ese buen momento que puede estar viviendo los cultivos. Y luego, para terminar, una información que aparece en el diario El Día: el número de familias con dificultades para pagar la luz suben 21%. La Diputación destina 300.000 euros a su programa contra la pobreza energética. Sigue habiendo problemas para muchas familias que no acaban de superar la crisis. En la crisis no hemos visto como sí que, en el caso del campo, se va superando. Vemos todos los días, cada semana, incrementos en la hipoteca, en los pisados, etcétera, etcétera. Pero aún hemos tenido una serie de víctimas que no se recuperan de esta situación. Y sobre todo que, aunque la situación económica de las familias en su desgaste se haya frenado, se haya contenido, lo que está claro es que la oleada de subidas de precios de la luz no se ha contenido. Hace pocas fechas se publicaba que nuevamente en 2018 de las mayores subidas de la luz. Hace unos días nosotros publicamos en ABC que la Fiscalía General del Estado ha acogido una causa que se inició aquí por un fiscal cordobés para estudiar presuntas irregularidades en la subida de precios del invierno de 2007, que coincidió con un invierno terrible de frío. Es decir, yo creo que pese a que la situación económica puede ir mejorando, la subida de precios es lo que hace que se produzcan estas situaciones, ¿no? Sí. Que en este caso estamos hablando de poblaciones con pequeño censo, pueblos pequeños, donde es que por mucho que mejore la economía, la luz eléctrica se convierte en un bien de lujo, ¿no? Y ahí es donde está ese desequilibrio que no sabremos si tendrá freno algún día. Subida de hasta el 8% se está hablando, cuando el IPC está subiendo el 2,5%, los sueldos el 2%. Los sueldos no suben ni mucho menos un 2% en muchos casos. Claro, y vemos el 8%. Los recortes siguen, en fin, hay un desajuste y un desequilibrio brutal. Bueno, pues eso también es tarea para las instituciones, para la administración. Sabemos, siempre hemos hablado, que gran parte de lo que se paga el recibo no es el consumo, sino que son peajes, son impuestos, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho margen para que la administración trabaje ahí, mucho margen, más del que parece. Efectivamente. Bueno, pues lo dejamos
estamos aquí, gracias Paco, como Gracias cada a lunes, vosotros. y más mucho tiempo después, hemos tenido muchos lunes seguidos. Hemos tenido muchos lunes festivos y después de las elecciones autonómicas yo creo que es la primera vez que nos volvemos a ver, lo cual para mí sigue siendo un placer. Y para nosotros, Paco. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo como cada mañana con la programación habitual de esta casa. Mañana martes seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.